revista Anfibia en una nota reciente, en una entrevista reciente, que a los chicos que no la conocen pueden verla, es una magnífica introducción al recorrido de Dora. Dora es una arqueóloga de la historia feminista en Argentina. Se dedicó a estudiar el feminismo en muchas de sus formas, los conflictos y las revoluciones públicas y privadas llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos socialistas y anarquistas y el rol de la educación en la historia argentina, entre otros temas. Entre sus libros, ensayos, se encuentran los que se titulan Inclusión, Exclusión, Historias con Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, Mujeres entre la casa y la plaza. En este momento está escribiendo, según cuenta ahí en Anfibia, y dice que lo va a terminar este fin de semana, una historia mínima o tal vez máxima del feminismo latinoamericano. Para nosotros es una alegría que aparte traiga la propuesta de este tema, ¿no? Porque señala, digamos, un conflicto al interior de las humanidades y eso, la verdad que es un interés enorme. Así que bueno, gracias por aceptar la invitación, gracias por venir aquí y por esta propuesta. Bueno, muchísimas gracias. A mi edad ya estamos más para la mitologización, es algo que es un repertorio muy típico de humanidades, así que muchísimas gracias. Primera advertencia, primero, antes que nada, primera situación, antes que el agradecimiento completo a este querido instituto, cuya incubadora soy testigo y tal vez, ¿cómo diré?, asociada ilícita, ¿no? Así que muchísimas gracias porque he aquí una de las germinaciones importantes para la Asociación de Sociales, Humanidades y vaya a saber qué más. Así que primero esa enorme gratitud, todo ese reconocimiento que ha hecho Sandra, tan inmerecido. En realidad voy a leer, a mí no me gusta el autoplagio, o sea que leerme no me gusta, pero voy a ser más disciplinada y voy a tratar de leer en todo lo que pueda. Me encantó algo que corrió en la otra mesa acerca de los valores de la insignificancia. Y una podría decir, vengo a hablar de una insignificancia, de las mujeres en las humanidades. Entonces, en general, hay como yo diría, moneda corriente, una apreciación de conjunto que dice que la presencia de las mujeres en las humanidades, sobre todo voy a hacer historia, ¿no? Fue obviamente de mayor reconocimiento y demás, y se sostiene que hoy día hay más suficientes mujeres que varones, etc. Pero la saga histórica de la constitución de los saberes en este vasto dominio revela una enérgica segregación y una falta de reconocimiento de la condición femenina, por lo menos hasta mediados del siglo XX. A menudo, también en manera corriente, se cree que la discriminación sufrida por las mujeres en la ciencia, en el quehacer científico, es propio de las mal llamadas ciencias exactas y naturales. ¿Por qué las ciencias exactas se siguen llamando exactas? Quien mejor, digamos, articule sentidos a esta extraña noción de lo exacto, sería muy bienvenida. Exacto, ¿cuál es el conocimiento exacto? Es todo probabilístico en todo caso, ¿no? En todo caso, bueno, lo que quiero decir es que hay ahí una falsa amistad en el sentido de ciencias exactas y naturales y discriminación de las mujeres. Lo que creo, ¿cuánto tengo? ¿45 minutos? Bueno, cuando veo los bostezos siempre digo lo mismo, ya voy a saber qué es. He seleccionado 3 grandes componentes de las humanidades. En primer lugar, también quiero decir otra cosa. Me parece que también quiero decir algo medio bélico. Estamos en defensa de las humanidades. Tenemos que crear ciudadelas de defensa de las humanidades. Ustedes saben que hay un propósito bárbaro, ¿no?, que corre por ahí y que efectivamente ha sido también ese virus, está atacando el propio CONICET, pero eso lo dejamos para después.
No me voy a ocupar ni de las mujeres en psicología, ni de educación, ni en antropología, porque si no, no terminaríamos mucho. Quiero decir apenas que, por increíble que parezca, sobre todo el campo del psicoanálisis, a principios del siglo XX, no estaba tan huérfano de mujeres. Por ejemplo, el área en Viena tenía un grupo interesante de mujeres y mujeres que eran bastante reconocidas. Y luego basta ver algunas figuras, mujeres, bueno, el caso de la migración del psicoanálisis a Francia, operado por las mujeres, etc. Pero no me voy a ocupar de eso. Lo mismo de educación. Por educación, he ahí sería una gran operación de los sentidos, sobre todo el siglo XIX, en orden a pensar a la propia transmisión educativa como oficio propio de mujeres. Eso también de sus exclusiones, pero no me voy a referir a eso. Voy a tomar literatura, filosofía e historia. Y historia, desde luego, le voy a dedicar unos minutos más. Para Walter Long, la posibilidad de la escritura de las mujeres siguió siendo, dice él, en gran medida, solo la posibilidad del manuscrito en el siglo XIX, inclusive, digamos, en términos más de mayor evolución de ese siglo tan comprometido, porque estaban impedidas de acceder a la imprenta, es decir, se prerrogaba a favor del varón que podía escribir un manuscrito y que luego lo llevaba a la imprenta. Narrar, sobre todo como referencia biográfica, se constituyó una competencia para sortear el duro trámite del sujetamiento a medida que se hizo más ostensible el régimen patriarcal. Estas pudieron escribir a lo largo de los tiempos, especialmente en lugares en que se extendía el beneficio de la educación. El caso de Prusia. Prusia, desde luego, con la revolución producida por Lutero, evidentemente hay largos exámenes acerca de los beneficios de la educación alcanzada a mujeres, no solo de los sectores más prominentes sociales, sino inclusive de algunos sectores populares, obviamente, por efecto del propio protestantismo, que requiere el hábito de, digamos, de práctica de la lectura bíblica, como elemento, no hay mediación en lo que serían los regímenes de posibilidad religiosa en el protestantismo luterano y lo que ha sido después toda la obra de la Reforma. El siglo XVIII fue expansivo, es evidente, con salones literarios a cargo de mujeres y mujeres escritoras que ensayaban su propio nombre propio. Linda Clark ha sostenido que en Inglaterra, siglo XVIII, había al menos 6 mujeres entre los principales 20 escritores. Debería recordarse que fue también el siglo de algunas figuras como Afra Behn, Penelope Obing, Elisa Heywood, en Alemania, una figura muy conocida, creo, Sophie Walderoche, una novela muy interesante, las holandesas Beige Wolf, Ake Decken, para citar solo el derrame del oficio de escribir en estos países. Pero ya al final de este siglo, algunas escritoras tomaron la estrategia de poner seudónimos de varones a su autoría, como es bien conocido, para ocultarse frente a cualquier posibilidad de identidad. Tal lo que ocurrió con la célebre Jane Austen, cuyos libros fueron firmados sin consignar identidad. Es decir, identidad, decía la portada de su primera novela, Orgullo y Prejuicio, una novela en 3 partes escrita por una dama. Es evidente que en el salto del 18 al 19 se tendió a una menor habilitación de las plumas femeninas. De modo que el siglo XIX significó una vuelta de tuerca patriarcal en dimensiones no vistas antes. Toda nuestra historiografía sugiere fuertemente que hay una vuelta de tuerca mayor patriarcal durante el siglo XIX, siglo de dominio burgués de toda maduración, en donde hay un cambio tan ostensible inclusive en la moral relativa a las clases dominantes. La cortesana del siglo XVII y XVIII, ahora devenida señora burguesa, no comparten para nada
para nada la experiencia, por ejemplo, de la sexualidad. Una cortesana le estaba mucho más franqueada la sexualidad que, obviamente, a la señora burguesa del siglo XIX. Dios los libre y guarde. ¿Se imaginan? La famosa novela Middlemarch, un estudio de la vida de provincia, publicada en 1874 y escrita por el novelista George Eliot, es considerada una de las mejores obras. La escritora Virginia Woolf, nuestra gran Virginia Woolf, llegó a llamarlo uno de los pocos libros ingleses escritos para adultos. Obviamente, George Eliot era Mary Ann Evans y firmó artículos con su nombre propio en un periódico. Para adentrarse en los mundos de la ficción, sin embargo, adoptó la bien conocida identidad masculina, pero notable. Escribió un ensayo titulado Novelas tontas de las novelistas. Una crítica al ejercicio de la novela hecho por muchas mujeres. Vean ustedes la suerte de autoimpugnación. Por supuesto, George Sand era la famosa, habíamos dos grandes George, ¿no? Eliot y Sand. Era, como bien saben ustedes, la francesa Amandine Dupin, una de las autoras más prolíficas de la época, que escribía historias de amor, etcétera, también textos políticos y demás, que fue una figura muy querida. En Francia, entonces, como en Inglaterra, se percibe claramente el uso de seudónimos varoniles, masculinos. Dice Sandra Vasconcelos, una profesora de literatura inglesa, en aquella época una mujer que fuera activa intelectualmente estaba cometiendo una gran transgresión. Estábamos en la mitad del siglo XIX. Y las que se atrevían a publicar usando sus nombres propios recibían enormes críticas porque estaban extrapolando el papel asignado a las mujeres. Pero en el siglo XIX, publicar de manera anónima se volvió poco común, se ha sostenido. La escritura, dice Lancer, una profesora de literatura comparada en Brandeis, la escritura se convirtió en profesión y las novelas se volvieron más respetadas. A partir de entonces resultó más difícil para las mujeres tener autoridad cultural para firmar libros de ficción. En la historia occidental es principalmente la autoridad regente masculina en la literatura la que pesa, y por eso más mujeres empezaron a usar nombres ambiguos o directamente masculinos. Vuelvo a recordar inglesas notables como Charlotte, Emily y Anne Brontë, quienes publicaron sus libros con los nombres de Carrel Ellis y Acton Bell, respectivamente. Entre otras cosas, quiero decirles que hay un libro muy bello de Ramos sobre Brontë, precioso texto reciente. Dice, había, dice Lancer, notables restricciones y expectativas sociales en relación a las mujeres, como bien sabemos, sobre la forma en que debían escribir y los temas sobre los que debían hablar, y además era muy común que críticos y lectores asumieran que sus libros eran siempre autobiográficos. Pero más acá en el siglo XIX, las mujeres a menudo también siguieron optando por nombre de varones, como forma de obtener reconocimiento. La formación en literatura, sin embargo, obviamente, no sin embargo, a pesar de que había más mujeres que escribían, desde luego, a medida que se extendió la función educativa, obviamente hubo más mujeres que se lanzaron a la escritura y además como una forma de escape. Llama siempre la atención, pero nota al pie, que en general hubiera más oficiantes mujeres en la escritura en Inglaterra que en Francia. Es decir, en Francia hay muchas en sombra. Y probablemente, yo siempre he imaginado que se trataba de una manera de huir de las severas costumbres morales inglesas y de las fórmulas victorianas muy asediantes. Había tal vez quien más se empeñó en la lucha por el reconocimiento y además hizo una saga en la novela y en el ensayo de
en el notable ensayo que le debemos, en la defensa indeclinable de la contribución de las mujeres a las letras, fue Virginia Woolf. ¿Acaso no es su Orlando una treta de intercambios de géneros para que se reconozca un texto cuya autora es el protagonista? Para Hans Meyer, un texto que además tiene como título, ya en el propio título lo dice, la mujer, el homosexual y el judío constituyen su título, la historia maldita de la literatura en el pasaje del siglo XIX al XX. Si pudiéramos recontar la escena argentina, no puede sorprender que en los años 40 los autores que publicaban, por ejemplo, en Sur, fueran una enorme mayoría de varones. A veces había islas femeninas, aunque una de estas islas fueron nada menos que la mismísima Victoria Ocampo. En fin, el reconocimiento de las mujeres en las letras demoró mucho tiempo, y hoy sabemos que hay una saga extraordinaria de oficiantes mujeres. Hasta hace muy poco tiempo, el diario La Nación publicó los 10 más destacados nombres de siempre de nuestra literatura. No había una mujer en ese ranking. En filosofía. La filosofía se empeñó en concepciones que otorgaban a la mujer el muñón de lo masculino, una imposibilidad de completud, una segunda naturaleza, un ser decididamente secundario, cóncavo, pero incontinente. Esto se tramitó, claro, desde la Grecia clásica, y se encuentra en Platón, Aristóteles, etc., en el despliegue de la filosofía en Occidente, pero claro que tuvo una consagración notable, esta segregación, en la historia de la filosofía moderna. Las mujeres quedaron completamente en sombras en las problematizaciones y desde luego en las problematizaciones filosóficas y desde luego en la producción. La filosofía iluminista amplió este soterramiento. Sin embargo, en el siglo XVIII, Gilles Ménage, la verdad que para hacer esta conferencia aprendí mucho, un autor francés recogió la producción de las mujeres que habían hecho contribuciones. Y voy a leer, acá hay muchos colegas filósofos y filósofas. Miren, Gilles Ménage, él escribe, como ustedes saben, en el 1600 y poco. Recoge las siguientes filosofías de filósofas de escuela incierta. Hipo, Aristoclea, no las voy a aburrir con todos los nombres, pero para que vean ustedes lo apabullante: Cleobolina, Aspasia, Diotima, Berenice, Pánfila, Clea, Eurídice, Julia, Domma, Miro, Sosípatra, Antusa, Aganice, Eudocia, Santa Catalina, Ana Comnena, Eudocia, Peni Persebata, Novella, Eloísa, platónicas, Lastenia, Axioteca, Arria, Gérmina, madre e hija, Anfilia, Hipatia es muy conocida, académicas como Serelia, dialécticas, Argia, Teomnida, Artemisia, Pantaclea, sirenaicas como Arete, megáricas, apúntense las categorías, ¿no? Nicarete, cínicas, Hiparquia, peripatéticas como Teodora, epicúreas, Temista, Leoncio, lo hago a propósito, para que ustedes vean, estoicas, Porcia, Arria, madre e hija, Fania, Teófila, pitagóricas, y con esto termino. Temistoclea, Teano, Mía, Arinota ya estaba antes, Damo, Sara, Timica, Filtis, Ocelo, Eselo, Quilónide, Teano, Lastenia, Abrotelia, Equecrastia, Tirsenis, Pisirrode, da ganas de estudiarlas, ¿no? Nestadeusa, Bollo, Babelima, Clegma, Pinti, Fenitone, Melisa, Ródope, Ptolomaide. Este señor dice, además hay un prólogo bellísimo de Rosa Rius-Gattel, excelente, una introducción, perdón, nos cuenta que nuestro hombre era filósofo y que efectivamente él tenía gran debilidad por el contagio que creaban las propias mujeres en los salones literarios. Él había asistido al salón parisino de Catherine de Vivonne, al de Madeleine de Saubré, pero sobre todo
él se tornó muy amigo de Madame de Sévigné y Madame de Lafayette. En suma, un hombre muy amigo de las mujeres que creaban y parece que sin ningún miedo. En fin, lo que quiero decir es que no puede sorprender, primero este listado es extraordinario, ¿no? Da ganas de tornarse filósofa de veras, cosa. No deja de sorprender que Hannah Arendt es toda una historia en realidad, ¿no? A su situación femenina, las relaciones con su profesor, etc. Volviera sobre una mujer de fines del 18, la famosa Rael Barnahen von Ense, sobre la que escribió, judía como ella, a la que suponía filósofa, mientras a ella misma le costaba asumir que lo era. En 1931, Émile Breyer publicó en Francia, lo que quienes son del ramo saben muy bien, una historia de la filosofía que se ha tornado clásica. No figura ninguna mujer. Tengo los tomos comprados en Brasil. No hay una sola mujer en esa historia de la filosofía. Tal vez la gran compensación anticipada de lo que serían las grandes luchas que sobrevindría sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fue el partido de un gran sociólogo, que en realidad es un mix sociólogo, filósofo, Georges Simmel, que saben que tiene un precioso texto que se llama La cultura femenina y otros ensayos. Seguramente le debemos muchísimo a su esposa, la filósofa Gertrude Kinnel, quien también debió publicar con un seudónimo, pero esta vez femenino, Marie-Louise Enkendorf. Para Simmel, yo no voy a desarrollar toda la idea de Simmel, pero es maravilloso lo que propone. Lo que él propone es que debido a la externalidad objetivante que tiene la cultura en los varones, su necesario despliegue exterior, que es obviamente una contraposición del despliegue interno, ¿no?, que hace la mujer, de ese internalismo en el que está, en su función reproductiva, etcétera, etcétera, significa que para Simmel el verdadero sujeto de la metafísica, ¿quién es? Es ella. Y es maravilloso porque esas páginas son muy, muy notables. Es el verdadero soporte de la metafísica, no puede ser un varón, que de alguna manera sufre la externalidad. Entonces, ahí nos propone un itinerario notable para las mujeres. Este texto de Simmel es de 1907. Nos propone que las mujeres, ¿cómo no van a ser historiadoras? ¿Cómo no van a ser filósofas? Y para esto, para la función de historiadora es muy bello lo que dice, porque ahí dice que algo así como que la historia se hace con diversas pinceladas, o que es prismática, y que las mujeres van a poner a la historia unos tintes, unos colores y otros ángulos que son imposibles de detectar por el grupo masculino. Y ahora sí vamos a la historia. Yo voy a tomar préstamo, ya alguna vez hablé a una gran colega norteamericana, lamentablemente nunca la hemos podido traer, Bonnie Smith. Bonnie Smith tiene un texto precioso que se llama The Gender of History, ¿no?, que es an Historical Practice. Smith sitúa el nacimiento convergente de la historia científica y profesional en el siglo XIX con el fortalecimiento de las desigualdades atribuidas entre varones y mujeres en una Europa que se asignaba atributos categóricamente diferentes, ¿no? Entonces, voy a ir más adelante, dice, las condiciones de posibilidad del nacimiento moderno de la historia, sostiene Bonnie Smith, se correspondieron con las condiciones de posibilidad ofrecidas. Y recordemos que las mujeres no tenían acceso a las universidades y que la modernización de los claustros significó la clausura de su participación. Y voy a contar algo. Ustedes saben que en Europa se abrió lentamente la admisión de mujeres en las universidades y que el gran sistema inglés se puede dividir en dos partes: la universidad
de Londres hizo un cambio notable admitiendo mujeres, porque esta universidad en Londres admitía disidentes religiosos. Ustedes saben que el apego a la identidad religiosa daba mucho sentido a la matriculación en universidades. A veces se nos escapa esto. La mayoría de quienes oficiaban, sobre todo en Cambridge y Oxford, les era exigido, o eran clérigos o tenían que compadecerse. Eso termina hacia 1919. Sobre todo cuando estas universidades, 1868, 1870, Oxford y Cambridge, se abren a las mujeres, con grandes problemas, con grandes resistencias. Lo del Montserrat en Córdoba es un hilo comparado con el bombardeo que se produjo. Hostilidades tremendas cuando se construyen las habitaciones para las chicas, las apedrean, etc. El fair play no es muy habitual en las relaciones académicas. Entonces, la verdad es que esa admisión fue muy capilar y en casi todas las universidades en el mundo la posibilidad de estudios de Suiza se abrió bastante para las humanidades, pero no eran las humanidades a donde iban las chicas. En general, la mayor parte, todas las universidades del mundo, las primeras experiencias de profesionalidad de mujeres se hizo en el área de medicina, en obstétrica, en medicina, en las actividades de cuidado, no en las humanidades. Entonces, la atmósfera de hostilidad contra las mujeres eran corrientes, inundaban los ambientes escolásticos, nos revela Smith. El mundo también, a menudo también se expresaban fuertes rivalidades entre bandos de muchachos, de modo que en los internados solían convertirse también en violentos campos de batalla. La autora señala que la violencia de las relaciones masculinas pudo ser un fuerte ingrediente para aproximarle sentidos a la historia profesional, que se entusiasmó también con los escenarios épicos del pasado. Política y guerra fueron dimensiones del espeso andamiaje de los primeros ciclos de interés de los historiadores profesionales. Pero hay dos aspectos que son muy deslumbrantes en su trabajo, que nos hacen dos aspectos centrales en la formación de profesionales en la historia, que a menudo tampoco los describimos en nuestros ciclos de, por ejemplo, introducción a la historia. Y ella revela cuál es el valor que tiene el archivo. El archivo tiene un valor central, va a pasar a ser posición central en el oficio. Los archivos estaban lejos, había que irse, las chicas no podían ir a los archivos. Los archivos además eran tuburios y, como Bonnie Smith expresa muy bien, había hasta algo mitológico que creaban los autores, como que en los archivos había un depósito, ahí estaban los hechos que esperaban ser, esperaban a aquellos guardianes profesionales que pudieran liberarlos. Y hay cartas de Van Rank que son muy interesantes, que analizan y que yo no voy a tocar, una suerte de apego erótico, imaginando que se trata a veces de voluminosas circunstancias, los datos parecen algo evanescente del cuerpo femenino. Y el otro instituto notable, creado en el 19, que nosotros no tuvimos clase porque es obviamente el seminario. El seminario que se da, sobre todo en Alemania, se da en un ámbito privado. El seminario, Van Rank invita a 5 o 6 alumnos de aquellos que tienen el privilegio de escuchar de cerca el tono del mentor, Entonces, dice, la membresía de un seminario era sin duda deliberadamente escogida, lo que pudo significar que no pocas veces el catedrático observara la riqueza y sobre todo el poder de familiares y benefactores. Seguramente, como en el caso de Rank, era fundamental en un joven, la sensibilidad por el conocimiento, la inteligencia, la astucia, la aplicación y el apego disciplinario. En el ambiente prusiano contó la idiosincrasia meritocrática por encima, desde luego, de antecedentes de linaje y posición.
En los Estados Unidos, sobre todo en el área anglosajona, de la Bonnie Smith, el seminario se hacía en un locus público, es decir, tenía que ser en el campo de la universidad. Eso fue un trámite de mayor publicización de las relaciones habidas que había en el seminario. Ustedes saben que la palabra seminario lo dice todo. Aunque Smith no incursiona sobre el conjunto de la historiografía romántica, debemos decir que, ejercida por muchos autores, debemos siempre decir que Michelet estuvo a un tris de conmoverse notablemente, porque de alguna manera tuvo profundas intuiciones acerca de lo que era la magia de las relaciones de varones y mujeres en la historia, pero ahí se quedó. Desde luego él escribió una serie de trabajos de gran divulgación como El amor, la mujer, etcétera, etcétera, que son entrañablemente necesarios para los varones hoy día, en el que revela que las mujeres son de mayor significación que los varones. Ustedes saben que eso, en su espíritu romántico, primero, nunca podremos dejar de leer La bruja de Michelet, ¿no? La bruja de Michelet es todavía yo diría una catedral de construcciones extraordinarias. Y no puedo dejar de decirles que Michelet, sobre todo en La mujer, bueno, dice da una serie de normas para los varones, por ejemplo, que como las mujeres somos sagradas, estamos por encima de todo, hay que privarnos de cualquier conocimiento que demuela que haya una devolución. Y si hay que saber historia, lo dice, para eso está el gran maestro, gente como él. Entonces, para preservar, porque es cierto lo que estoy diciendo, Michelet coloca a las mujeres en una circunstancia de mayor enjundia. Por eso mismo no puede ni comprometerse con tanto conocimiento que banaliza, que las hace perder, pero sobre todo hay que preservarlas de cualquier ejercicio público. Y después les cuento que otras cosas les dice a los varones en la materia. Lo cierto es que la profesionalidad de la historia supuso que un crecimiento enorme de historiadoras amateurs. Enorme. Y Smith nos hace el precioso regalo de recuperar alrededor de 36 nombres. Madame de Staël, su historia de la Revolución Francesa es notable. Ella dice en un momento, Madame de Staël, que era profundamente detestada, se pelea con Napoleón, etc. Era una mujer completamente inconveniente. Entonces, Madame de Staël dice algo tan bello como, dice así, lo dice en Contribución a la Historia de la Literatura, dice así, en las obras completas. Cuando el pensamiento está inundado, atento, cuando el pensamiento está inundado, estoy traduciendo, del espíritu de partido, no es más objetivo, sino una manifestación subjetiva hacia los objetos, y el ojo da la forma en lugar de recibir la imagen. Bueno, constatación obvia de lo que hacían sus colegas. Entonces, yo paso rápidamente detalles de la interpretación de Staël sobre él. Y me voy a dedicar a contarles dos figuras muy notables de las amateurs. Nosotros tenemos obligación de recuperar amateurs. Ustedes saben que Juana Manuela Gorriti fue una historiadora amateur y he comprometido a hacer una incursión en esta, y lo hace con mucho rigor, con el rigor con que lo hacían sus compañeros profesionales de la época, ¿no? Entonces, Mercy Otis Warren, ella vivió entre 1728 y 1814, hizo una historia de la Revolución notable, es una obra de más de 300 páginas, y dice Smith, su marido y sus hermanos habían estado en la contienda, y el ambiente traumático de la guerra fue decisivo. Aquí quiero centrarme en algo. Smith atribuye muchísima importancia a lo que sería
la experiencia traumática en la escritura, tanto en la literatura como en la historia, como en cualquier desempeño dentro de las humanidades, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pero no lo traumático en torno de algo exclusivamente personal, la muerte de un hijo, del marido, la guerra, no. Traumatismos que tienen que ver con, digamos, combustiones sociales fuertes, con marcas fuertes de contexto, que tienen una impronta particular en esas subjetividades. Ella dice que lo traumático ha sido un incentivo. Bueno, sobre lo traumático además tenemos historiadores recientes, ¿no?, que le dan mucha importancia al desenlace de algo traumático. Pero y lo traumático también es, sí, sin duda, computamos eso, la experiencia del sometimiento, la experiencia del no reconocimiento, la experiencia de tener que escribir en una guardilla, con mala luz, etcétera, etcétera. Otra figura muy notable, además de entre las tantas, he recogido la de Cristina Tribuncio. Esta es maravillosa porque está muy conocida como la famosa Cristina Belgiojoso, que ocupa además, estuvo exiliada en París. Ella se casó con un señor rico, pero luego se separó, ocupó un lugar destacado entre las fuerzas liberales carbonarias, fue una activa figura en el macinismo y también se distinguió por el empeño no solo político, sino también militar para expulsar a las fuerzas de Austria. De modo retaliativo le fue incautada buena parte de la fortuna que disponía en Milán, por lo tanto se exilió en París, adquirió reconocimiento por su militancia a favor de la liberación de Italia, mientras debía ganarse la vida haciendo costuras. Cristina Belgiojoso ocupa un lugar destacado en la escena política en ese proceso que se conoce como il Risorgimento. Ella escribió en la Revue du Monde, es interesante, hizo algunos trabajos, por ejemplo, dedicados a la Normandía, y también interesantes incursiones en la indagación de la vida de mujeres. Por ejemplo, un texto que era de la presente condizione delle donne y del loro avvenire. Esto lo escribe en 1866 y la verdad que es instigante lo que dice. Belgiojoso es una de las precursoras más analizadas actualmente y no cabe duda sobre su capacidad intelectual, los trazos singulares de inteligencia y su coraje. Se dice, tal vez no sea mito, que ella condujo un grupo de cerca de 300 soldados desde Nápoles a Milán para enfrentar a los austríacos. En fin, para Smith, estas mujeres no pudieron ocupar la escena de la disciplina histórica por su condición de mujeres y por lo tanto con un cierto horizonte de preocupaciones, percepciones y sensibilidades que quedaron relegadas a las márgenes, mientras la disciplina fortaleció las reglas y procedimientos propuestos por varones ilustrados, a menudo muy eruditos y cuyos puntos de vista resultaron dominantes. Voy a referirme rápidamente a una figura que fue extraordinaria y que también queda como medio oculta, aunque no tanto, la famosa Eileen Powell. Creo que acá la mayoría de quienes vienen del ramo de la historia conocen su famoso texto Gente de la Edad Media, que fue traducido por Eudeva hace muchos años, creo que en los 60. Texto maravilloso, sobre todo para hacer más vocaciones en torno al conocimiento histórico. Y ahí, bueno, es una de las primeras que impulsionó la historia de monjas, por ejemplo. Y su relación notable de varones y mujeres. En Gente de la Edad Media hay varones, mujeres, campesinas y campesinos, burgueses y burguesas, ¿no? Es notable ese texto. Bueno, Eileen Powell, que tuvo una vida muy interesante, fue de las pocas a quien Oxford le concedió el título completo de grado y doctoral. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Oxford como Cambridge no resolvieron la titularidad completa de los certificados que expidieron para las mujeres, salvo excepciones. ¿Hasta qué año? ¿En qué año comenzó Oxford y Cambridge? Comenzaron ambos el sistema Oxford.
título, les dio el título completo, 1948. En fin, 1948, no la Universidad de Londres. Insisto, la Universidad de Londres tenía un apego muy interesante desde bueno, transcurrió el siglo XIX advirtiendo mucho a las mujeres y demás. En fin, ustedes saben que las humanidades se han feminizado por completo ahora. Ya no somos más insignificantes, por lo menos en proporciones demográficas. Si se analiza Ingresantes al CONICET, se verá cuán robusta es la posición, por ejemplo, de mujeres en historia, en filosofía, en psicología, desde luego hay una feminización rotunda, completa. Pero lo mismo podría en educación, desde luego, desde mucha obviedad. Sin embargo, los reconocimientos no son. Entonces, solo para terminar, incitando a cargar la bandera violeta y verde, decir que efectivamente fueron muchas las mujeres en el transcurso de la evolución de las humanidades, pero discreta o abruptamente invisibilizadas. Es evidente que las humanidades no fueron una plaza con luces amigables para las mujeres. Pero desde luego, yo estoy segura que no constituyen más aquella ciudadela misógina, aunque hay que terminar de ocuparla paritariamente. No se nos antoja ser hegemónicas, sino simplemente bien reconocidas. Muchas gracias. Pero es interesadísima esa buenísima querida. Me parece un poco injusta la lectura que has hecho de Michelet. Porque Michelet, que fue, digamos, primero porque hay que pensarlo como aquel que instala la noción de diferencia, reconociendo la primacía de lo femenino sobre lo masculino para pensar el héroe. El portador del ultrasexo, el pueblo, la mujer, no, digamos, Juan, él mismo, ese, digamos, gran, eso de femenino que hay en usted, como de todo gran artista, como le dice una de sus, ¿cómo se llama? Una de sus amantes, ¿no? A mí me parece que Michelet, que la lectura que existe, por lo menos en este caso, es una lectura reducida, y que has hecho otras que son mucho más instigantes, porque Michelet no es solamente, digamos, una persona que rompe, o sea, produce una revolución epistemológica, no solo por la noción de subjetividad, sino porque instala la noción de diferencia en un contexto en el cual la historia es masculina, porque con Ranke, como vos decías, es masculina, y la feminiza. Lo que pasa es que plantea la idea de diferencia. Entonces, bueno, no pueden, él plantea la idea de la desigualdad en ese plano, en el plano de que hombres y mujeres son diferentes, y ahí está el interés. Son diferentes y en el encuentro sexual se completan. Es una gran micheletiana. Y no, a ver, de todas maneras quiero decir, ustedes saben que salvé bastante la ropa de Michelet. Le he dicho que él tiene textos que son notables con relación a esto que acaba de decir la
querida María Luisa. Sí, es verdad. Yo diría que con la escuela histórica romántica y en general con el romanticismo pasa que ahí hubo la posibilidad, obviamente, primero, al oponerse tan notablemente a la fáustica circunstancia iluminística, reinstalan obviamente otras propiedades, las emociones, y ahí necesariamente tienen que estar las mujeres, ¿no? Y tiene un texto precioso que se llama, que no fue traducido, que se llama algo así como El cura, la mujer y no me acuerdo qué más, que es notable, porque es un análisis también muy denso de relaciones de género, ¿no? Y bueno, y no puedo decir que no. Lo que ocurre es que ahí, perdón, pero ahí sucumbe, porque efectivamente en la gracia suprema de colocar a las mujeres en una posición absolutamente jerarquizada, pero bueno, todo se viene abajo porque hay que mantener esta criatura, ¿no?, incomunicada con lo fáutico del mundo que la estropea mucho. Por lo tanto, ahí hay una abdicación, pero creo que sí, digamos, en toda la posición romántica hay una mejor comprensión. Y es absolutamente claro que Michelet ve en la malla de la historia, se depara con que la malla de la historia no puede retirarse de la condición de percibir lo sexual de la historia, esto es muy interesante, pero ahí nos quedamos, digamos, ¿no? Cuando Michelet escribe La mujer y el amor, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Es cierto que es un momento en que arrecian las contradicciones mayores con las mujeres, es un momento de mucha dureza, pero también es el momento en que ya hay luces colectivas de feminismo. Pero bueno, no tengo sino que reconocer que he estado opaca con el maestro Michelet. Pero vale la pena leer. Los varones tienen que leer La mujer y la mujer. No pueden dormir esta noche. Saben cómo era la condición, ¿no? Y bueno, y ahí María Luisa va a ser de... él recomienda muchísimo que, primero, que al casarse la pareja vaya a habitar en una casa con un jardín, porque lo que más conviene al espíritu de las mujeres es estar en contacto con la naturaleza, las rosas, rosales, etc. Entonces, cuando se llega a la casa hay que deponer toda y cualquier actitud beligerante del mundo. No hay que llevar problemas a la esposa, hay que descontaminar la escena del hogar. Entonces, además él era, bueno, no voy a incursionar en las otras cuestiones, él leía, Michelet leía además lo más actual que había en materia de lo que podría ser psicología femenina, en fin, ha hecho yo diría una contribución muy interesante. Además, esta percepción epocal, desde luego, ese es su límite, eso es lo que quiero decir, ¿no? En la misma época, Fourier decía cosas mucho más interesantes, María Luisa. Mucho más interesante. Fourier es una figura que hoy hay que reconquistarla. Era una figura que se colocaba casi en la diáspora de la sexualidad. Importaba poco cómo era el régimen de posibilidad de los sexos. Hablaba de mujeres, varones, y es más o menos de la misma época. Entonces, como ves, podía haber dado un paso más. Hola Dora, buenas noches. Yo un poco le quería preguntar, usted incluso lo ha mencionado un poco al problema del archivo, ¿no? En este trabajo, para mí, brillante que ha expuesto, ¿no?, en torno a estos momentos y a las diferentes, bueno, filosofía, historia, letras, ¿no? Un poco en esta recuperación que hizo, ¿cómo poder pensar, porque advierte un poco como un desplazamiento, digamos, ¿no? Los que venimos de literatura sabemos que el feminismo, los estudios de género, los estudios LGTB, hace ya mucho tiempo que han intervenido en el modo de repensar los cánones, por ejemplo. Sin embargo, lo que advierto es como un desplazamiento ahora hacia un problema en torno al archivo, en
¿verdad? Ya no es el mismo problema. Y entonces un poco mi inquietud a partir de escucharla es cómo poder pensar, digamos, en estas recuperaciones el futuro, ¿no? Mejor dicho, el modo de trabajo en torno al archivo y a su futuro, ¿no? Tanto sea en un plano teórico como en un plano institucional como en un plano político ligado al feminismo. Los archivos son fundamentales. Lo que Bonnie Smith alega es que el archivo se compadece completamente del valor patriarcal asignado al lugar donde no pueden entrar las mujeres. Obviamente, en esta época yo no diría que hay una sacramentalidad del locus archivo. Los archivos existieron siempre, sobre todo archivos inherentes a la Iglesia Católica, en fin. Pero la posición científica de la historia, porque el obispo de Bossuet usaba archivos históricos, ¿no? Para hacer su historia. Historia había. Lo que pasa es que la historiografía racional comprometida con una interpretación de los hechos, etc., sacando, abdicando de cualquier contenido escatológico y sobrenatural, es el gran invento de inicio del XIX. Entonces, el archivo, obviamente, el archivo, digamos, religioso y laico, está en un lugar además muy distante. Obviamente, a veces las universidades suelen situarse en lugar de los archivos. Para las muchachas el tránsito del archivo era imposible, porque además es un lugar completamente contraindicado para la moral de una joven, ¿no? Digamos, si ya el locus universitario era un problema, ¿no? Y de hecho no se admitía muchachas así nomás, de ninguna manera, en realidad, ahora eso hoy día tiene otro significado, ¿no? Obviamente. Amamos los archivos, ¿no? Hacemos archivos, creamos archivos, inventamos archivos con palabras, con la oralidad narrativa, cuando tenemos la suerte de encontrar, no solo como actividad, yo diría como metodología antropológica, y hoy esto ha rebasado para toda y cualquier campo disciplinario en las humanidades. Bueno, los archivos son fundamentales, pero la connotación acá con el archivo es efectivamente una suerte de regencia exclusiva masculina. Quien estaba en el archivo era varón, quienes iban al archivo, las condiciones del archivo, las penumbras del archivo, las miasmas que a veces tenía el archivo, todo estaba contraindicado para las mujeres. Esto era absoluto. Ahora, lo que Bonnie Smith narra, ese libro es maravilloso, deberíamos traducirlo y deberíamos introducirlo mucho en las cátedras, sobre todo digo, introducir estos textos, sobre todo en la introducción a la historia, porque revela esa situación muy idiosincrática de casi sueño, ¿no? En que se colocan algunos profesionales de la historia durante el siglo XIX. Algo del orden de los sueños, ¿no? De un dispositivo estrictamente pragmático y apegado a lo que sería la regla del hecho, el hecho al positivismo, a veces muy ramplón, junto con unas imágenes de quimeras y de sueños que se manifiestan muy bien en lo que sería la comunicación privada de esa comunicación a la que evidentemente... bueno, no he hablado de las mujeres, no quise hablar, de las mujeres que fueron grandes compañeras de historiadores y que no fueron reconocidas. El caso de, digamos, de eminentes historiadores franceses contemporáneos, pero no voy a hacer chimentos de baja estofa esta noche, en donde ha sido fundamental la contribución de la discípula, fundamental en otros lances, y una digamos, inexorable expulsión, toda vez que obviamente las canteras patriarcales tienden, ustedes saben muy bien, a dividir la doble moral, ¿no? Y los profesionales de la historia no se privaron de la doble moral, para nada, ¿no? Entonces, alumnas que no tuvieron luego suerte para ser reconocidas en el campo de la historia, sobre todo de la historia, ¿no?
pero también ha pasado en el campo de la filosofía y demás. En fin, Bonnie Smith obviamente no aplica para nada a los archivos. Lo que dice es, coloca los archivos en esas fórmulas de marcada misoginia y de marcada segregación. Es un buen debate. De todas maneras, yo ahora que sé que voy a hacer cuando sea grande, tengo en perspectiva trabajar a amateurs en nuestro país, porque les debemos, ¿no?, esto de que Juana Manuela Gorriti haya hecho historia, y muy bien, y no una historia de 4 páginas. Hay un famoso guerrero que ella toma, que se ve que era amigo de la familia, etcétera, que es muy interesante, inclusive la metodología que ella usa. Y es un texto complejo, complejo en datos, complejo en interpretación. Obviamente, ahí hay toda más que una rebarba de hagiografía. Pero eso también era. Los rituales de la historiografía profesional a veces se empardaban con hagiografía, ¿no? Sí, volvían a una cierta rectitud, pero hay, por ejemplo, figuras que están completamente sumergidas. Por ejemplo, Bosch, la gran autora de una gran obra sobre Urquiza. Beatriz Bosch. Beatriz Bosch tiene un archivo formidable en Paraná, formidable. Ha habido una preocupación, está toda digamos, se ha recuperado. Por supuesto que me he prometido hacer un trabajo sobre Bosch, sobre todo quién era el patriarca tutor y en qué medida hay, y también muchas tesis doctorales que se hicieron en historia, ¿no?, que evidentemente deberíamos volver a proponernos indagar en qué medida siguieron reproduciendo perspectivas, aspectos, puntos de vista y tesis que tenían sus mentores, y en qué medida hubo una capacidad creativa, innovadora y demás, porque no lo hemos hecho. Aide Gorostiaga, por ejemplo, es otra figura que también ha quedado, la gente joven no sabe. Aide es uno de los planteles de gran recuperación en los años 60, 70, 80, en fin. Sí, hay una tarea bellísima. Creo que en la filosofía en Argentina debe hacerse eso, hay mucho más. Bueno, en la literatura. Es decir, parece que las mujeres estuvieron más reconocidas, pero si tomas una antología hecha en los años 60, yo me he tomado 2 antologías de poetas, Alfonsina Storni y Paremos de Contar, más o menos, ¿no? Entonces, suena que efectivamente, porque en la manifestación libre de la literatura hay lo que podríamos decir modelos de escape más, que se dan con mayor probabilidad, que en el régimen de escritura de una historia que tiene al fin y al cabo, remite a, bueno, en fin, algunos datos que es mucho, en cambio, digamos, siempre parece que está más cerca de la posibilidad de las mujeres en condiciones, obviamente, de completa desigualdad. Evidentemente, las mujeres acceden masivamente a la Universidad Argentina de los 60 para acá. Entonces, creo que hay que recuperar esas. En psicología, notablemente, digo, insisto, en psicología hubo un cierto reconocimiento a mujeres de gran, yo diría, que es interesante, en el psicoanálisis. O sea que el continente negro de Freud parece que en muchos momentos hay unas ciertas actitudes, por así decirlo, dentro del campo del psicoanálisis. Yo tengo una especie de antología de autores en psicología.
en psicología, de autores en psicología durante, en fin, que trabaja bastante bien, psicología pre-freudiana y fisiologista, etcétera, etcétera. Es un autor interesante que toma siglo XVIII, XIX y XX, pero sobre todo, obviamente, siglo XIX y XX, finales del XIX y XX. Y bueno, aparecen, creo que conté 15% son mujeres, ¿no? Y las principales aportantes en eso provienen del campo psicoanalítico. Bueno, una puede pensar, Anna Freud fue muy constructora junto con su padre. Melanie Klein, por ejemplo, una figura que consiguió. Y una podría decir, por eso digo, no me animo a decirlo de antropología, porque confieso que no me he metido tanto. Pero una puede decir, hay dos momentos, un momento en donde hay una gran presencia de varones, pero por ejemplo, una piensa, Margaret Mead, ¿no? Consigue un reconocimiento en su época, no estamos hablando de los reconocimientos post, ¿no? En fin, que sería muy interesante ver en qué posición y en qué escuela antropológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que no se la va a encontrar en el siglo XIX, porque además la antropología iba a recorrer las comunidades extrañísimas, ¿no? Entonces también en gran medida en buena parte del siglo XX, pero me parece que algunos nombres consiguen yo diría, marcos de reconocimiento internos en la disciplina, eso es lo que quiero decir. Pero sí. Dora, sí, bueno, muchas gracias, como siempre, muy interesante. No, estaba pensando, con respecto al siglo XX en Argentina, también se me ocurrió la figura de Claudio Sánchez Albornoz, cuando termina la Guerra Civil y viene y se convierte en presidente en el exilio. Todas sus discípulas eran mujeres, todas. Y es muy interesante porque conviven distintas generaciones con distintas ideas políticas, con ideas políticas opuestas, antagónicas. Reina Pastor, por ejemplo. O sea, hay un equipo que además renueva la historiografía española, que no solo inciden, desde acá, desde Argentina, desde Buenos Aires específicamente, inciden en la historiografía española y en las instituciones españolas. Así que también me parece que ese podría ser un aspecto, ¿no? Es muy bello lo que decís. Efectivamente, esa leva de discípulas, de discípulos que consigue son consistentemente mujeres. Y bueno, habría que indagar ahí que hay una figura que fue muy importante en filología y demás, que María Rosa Lida, que pero su experiencia se hace sobre todo afuera, y lo que me parece que tampoco muy contagiadas con lo que podría ser el feminismo, ¿no? Es decir, perdona, no. La experiencia fundamental, eso, en el caso de María Rosa Lida, la experiencia fundamental, su formación y sus libros fundamentales se gestan en la Argentina. Cuando ella está enferma y no llega a publicar el libro sobre la Celestina, viene a entregarlo luego, ella enferma, pero toda su formación se hace en la Argentina como helenista, además, porque la escuela helenista argentina era mucho mejor que la española, nunca viajó a Europa y se fue a Estados Unidos cuando ya estaba enteramente formada. Sí, sí. Y es una de las figuras así muy encomiables, que alcanza enorme reconocimiento, digamos, en su época. Estamos hablando no de los reconocimientos posteriores, sino de los reconocimientos en su época. Sí, María Rosa es una figura que ha sido muy trabajada, ¿no? Recientemente, nuestra querida Miranda. Recientemente aparecieron unas cartas, un libro de cartas. Sí, una figura de mucha dureza además, ¿no? Miranda Lida le ha dedicado un libro muy bello a su familia y vale la pena ver ahí las circunstancias de la familia Lida, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que me parece también que
que no hay algo que se podría tal vez trabajar. Las primeras universitarias argentinas casi todas se tornaron feministas, salvo error o excepción, casi todas. No eran muchas, pero si una las ve, tenían un feminismo más acendrado, menos acendrado, etc. Una podría decir, algunas fueron más sufragistas que feministas, pero bueno, esa es también, yo diría, el molde del feminismo latinoamericano, es mujeres en general egresadas de cuadros de instituciones que hacían docencia, casi todas maestras o docentes o profesoras, ¿no?, de clase media, etc. Y las primeras egresadas universitarias en general se van a pegar al feminismo. En la Argentina hay una dosis muy importante. Ahora, no me parece que ocurra lo mismo en los años 40 y 50, ¿no? Es cierto que hay un cierto apagón de los feminismos en la Argentina. Es también, esto debe decirse, hay una suerte de retirada que está, en fin, que alguna vez hemos barajado varias hipótesis sobre eso, la preocupación sobre los totalitarismos, las mujeres, las feministas casi todas van a participar, las feministas casi todas van a participar de la famosa Junta de la Victoria, que está muy bien analizada, en fin, y por Sandra Magui-Deutsch, ¿no?, que ha trabajado acá y en todo y cualquier lugar de este país acerca de ver los vestigios de la Junta para la Victoria. Entonces ahí hay, yo diría, un hiato, no hay la misma, en fin, la preocupación es el antifascismo, de la lucha antitotalitaria, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay una descompensación después de haber perdido el voto, haber ganado el voto en diputados, no haber tenido estado parlamentario el voto en Senado, en 1932, estoy hablando de 1932. Ahí justo aparece toda la incursión totalitaria, en fin. Entonces ahí hay un apego, se ve muy bien en la revista Vida Femenina, llevada adelante por las socialistas, preocupaciones, no digo que se duermen definitivamente las procuras por el voto, pero es como que el voto queda en una situación de menor cuantía frente a la pérdida de la democracia. Y después de la Guerra Civil Española, que tiene tanto impacto en nuestros países. Entonces ahí hay, por eso digo que estas mujeres no van a tener una identidad como nuestras primeras universitarias. Y esas que son ya una leva muy profesionalizada. Obviamente, luego viene lo masivo, que es del 60 para acá. Pero bueno, ahí es historia nuestra. En fin, no éramos feministas, esto es así, ¿no? Había otras urgencias, también había otras urgencias. El feminismo podía esperar. Bueno, nos hemos dado cuenta que nada puede esperar en términos de derechos. Entonces, a mí creo que hay que insistir mucho en hacer estos trabajos, en que cada disciplina, sobre todo, por ejemplo, María Zambrano está siendo muy analizada. Hay recuperaciones muy interesantes hoy, ¿no? Las españolas están haciendo una recuperación muy importante de sus perdidas mujeres en estos términos. Y bueno, yo tengo muchísimas ganas de ver qué ha pasado en ese salto de las amateurs, en la que está esa mujer del siglo XIX. Juana Manso, Juana también quiso meterse un poco, pero tiene trabajos muy pequeños, ¿no? No puede decirse que tuviera aporte de historiador amateur. Pero en fin, tenemos que ver todas esas producciones que han quedado digamos, en las que se ha hecho un enorme manto de silencio, ¿no? Y que no constituyen para nada ni siquiera las fórmulas obligadas de los tratamientos antológicos, ¿no? Para nada.
hay una completa segregación de las mujeres. Bueno, yo creo que de todas maneras hoy sí hay una reivindicación muy fuerte, hay reivindicaciones en literatura sin duda, y hoy hay, yo diría, plumas femeninas notables en la Argentina, que ya no pueden ser soterradas. Estamos en un área como la de Rosario, que produce tantos, y, que tiene tanta producción, y en general hay, creo que es ya inexorable darse cuenta de que no se trata de la insignificancia, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? Bueno, vamos a comer. Dora, muchísimas gracias. Santos y retardo, bueno, gracias.